Hola, eu sou Pablo Kurlander, coordinador general de la FEBRAC, Federación Brasileña de Comunidades Terapéuticas, y también vicepresidente de la FLAC, Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Vamos a comenzar agora nossa segunda videoconferencia en este ciclo de videoconferencias que comenzó semana pasada con nuestro presidente Fabián Chioso de Argentina, de FONGA. En esta oportunidad entonces yo les voy a estar pasando un poco de la situación de las comunidades terapéuticas brasileñas a través de una investigación que realizamos recientemente a pedido, ¿no?, juntamente con el grupo de CICAD, de la Comisión Interamericana de Control de Abuso de Drogas, un organismo de la OEA, Organización de los Estados Americanos. Importante una presentación, obviamente que el tema es muy actual, muy importante para el mundo de las comunidades terapéuticas, para el mundo de todas las organizaciones que trabajan con dependientes de alcohol y droga, con adicciones. Y Brasil, siendo, ¿no?, un país tan grande y con el mayor número de comunidades terapéuticas de toda América Latina, la Federación Brasileña, nuestra federación tiene aproximadamente 300 comunidades terapéuticas afiliadas, y en Brasil se calcula que hay de entre 1.000 a 2.000 comunidades terapéuticas o lugares que se autodenominan comunidades terapéuticas y que atienden personas con problemas con alcohol y otras drogas, ¿no? Vamos a empezar entonces hablando de esta investigación y trayendo un poco de los datos de lo que es el COVID en Brasil y en el mundo, datos registrados del lunes 13 de abril. Esta presentación va a estar online el martes 14, o sea, son datos de un día antes. Tenemos casi 2 millones de casos de COVID confirmados en el mundo, 23.430 en Brasil. Recuerdo que Brasil tiene prácticamente 200 millones de habitantes, ¿tá? En el mundo tenemos 446.000 personas recuperadas ya del COVID. En Brasil, desde el 9 no hay datos disponibles de recuperados, entonces por eso en el mundo estos 446.000 representan el 23,4 y en Brasil tenemos solo el 0,7, por causa de que desde la fecha en que se registró el último número hubo un aumento muy grande de casos confirmados y obviamente no habiendo datos de recuperados, este número queda bajo y queda no significativo. Y el número de muertes por COVID está más o menos proporcional con la tasa del mundo, 118.000 en el mundo y 1.328, siendo esto equivalente al 5,6% de los casos confirmados. Obviamente, cuando se trata de muerte, ningún número es bajo, ningún número es insignificante, y tenemos la situación de que las personas con problemas con alcohol y droga, ¿no?, con adicciones, principalmente en Brasil, que tenemos una situación muy crítica de los locales de uso abierto, como las cracolandias, que son lugares de transmisión o focos de transmisión muy importantes que precisan, ¿no?, tener un cuidado muy especial. Entonces, en Brasil realmente se espera que este mes de abril sea un mes de pico de casos, tanto de confirmados cuanto de muertes, o sea que puede ser que este panorama cambie con mucha rapidez, y sin duda la atención que se dé a las poblaciones de riesgo, como se llama, ¿no?, a los grupos de riesgo, como, ¿no?, los adictos, y principalmente los adictos usuarios en calle, ¿no?, puede contribuir o no para que esto aumente o no un número muy expresivo. En Brasil vamos a considerar que tenemos alrededor de 100.000 personas internadas en comunidades terapéuticas, o sea que la manera como estas comunidades terapéuticas
se organicen para cuidar, para evitar la transmisión, para mantener su servicio, realmente puede impactar mucho en el escenario mundial, en el escenario nacional en Brasil. A nivel legal, nosotros tenemos una primer dicotomía, ¿no?, con una posición diferente del escenario nacional a nivel federal que en los estados. Brasil tiene 27 estados, ¿no? En otros países se llaman departamentos, provincias, regiones, y hay una diferenciación importante de la forma como el gobierno federal ve la cuestión de las comunidades terapéuticas y la continuidad de las internaciones, y la manera como algunos o muchos de los gobiernos estaduales ven esa misma situación. Nosotros de la Federación Brasileña publicamos y divulgamos el día 17 de marzo un material de divulgación de instrucciones para las comunidades terapéuticas sobre cómo manejarse con el COVID, cómo tratar de buscar, ¿no?, las mejores formas de protocolos para evitarle el contagio, inclusive indicando que lo más correcto sería el cierre inmediato, ¿no?, de las nuevas internaciones. Y después, bueno, surgieron, muchos gobiernos estaduales utilizaron nuestro material como base, y después algunas de esas cosas a nivel federal también. Pero la primera dicotomía, el gobierno federal, que hoy tiene un programa de financiación de comunidades terapéuticas con cerca de 500 comunidades terapéuticas financiadas, hace un par de semanas divulgó un material de orientación en el cual define que pueden mantenerse las internaciones en las comunidades desde que se pueda hacer un aislamiento de por lo menos 14 días, que es el tiempo, ¿no?, divulgado por la Organización Mundial de la Salud, y que la comunidad tenga condiciones de en esos 14 días tener un modelo de aislamiento seguro, ¿no? Lo que en la realidad del tipo de servicio de las comunidades terapéuticas no es algo muy probable. Y los gobiernos estaduales, en su mayoría, indicaron la interrupción inmediata de las internaciones, o sea que ahí tenemos un desencuentro entre lo que es la política a nivel nacional y los estados, ¿no?, algo que ha causado bastante discusión y ruidos en la comunicación, ¿no?, gobierno federal y estado en Brasil. Un ejemplo de esto es en el estado de San Pablo, que es el estado más rico y donde la FEBRAC tiene su sede, ¿no?, su escritorio central. Nosotros de la Federación Brasileña hacemos la gestión compartida de un programa de financiación de comunidades terapéuticas con el gobierno del estado de San Pablo, en el cual tenemos 70 comunidades terapéuticas financiadas, conveniadas, que nosotros hacemos toda la parte de gestión, tanto operacional y administrativa, el acompañamiento, todas esas comunidades. Y el gobierno del estado de San Pablo, desde el inicio de la divulgación de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, indicó el cierre inmediato, ¿no?, la interrupción de todas las internaciones. Y ahí algunas de las comunidades terapéuticas tienen el duplo financiamiento, un poco del gobierno estadual y otro poco del gobierno federal, y bueno, ahí crea una situación de duplicidad de informaciones o de desencuentro, ¿no?, que es algo de lo que hemos tratado de estudiar y de dialogar tanto con el gobierno cuanto con las comunidades. Bueno, en función de todo eso hicimos una investigación online, también a pedido de la CICAD. Hicimos un Google Forms, una entrevista, una encuesta con directores, con gestores, ¿no?, de las comunidades terapéuticas, y la divulgamos online. Tuvimos un espacio corto de tiempo disponible para poder tener tiempo de analizar estos datos. Esto va a ser presentado en un webinar de la CICAD también hoy, el
el martes, el día en que esto se esté pasando, por la noche, para más de 700 personas de 10 países. Entonces precisábamos tener un tiempo hábil para analizar estos datos. Entonces tuvimos lo que es un número bastante expresivo, una muestra de 144 comunidades terapéuticas, de las cuales 116 o 80,6% son afiliadas nuestras y 28 no serían afiliadas a FEBRAC, que la dejamos abierta, algunas de las que no fueran también le podían responder. El primer punto de todos, bueno, era una pregunta sobre los casos confirmados de COVID. En ninguna de las afiliadas hubo casos confirmados y una de las no afiliadas relató haber tenido un caso confirmado de COVID-19, y la pregunta siguiente era, bueno, ¿cuál fue el protocolo? Si lo derivó inmediatamente para la red de salud, y qué hizo con el resto de la gente, con el equipo y todo. Y la comunidad relata que, bueno, derivó inmediatamente para la red de salud el caso, ¿no?, cuando confirmado, y interrumpió inmediatamente todas las próximas internaciones y las salidas, y trató de manejar eso con su red de salud territorial para ir monitoreando todo el equipo y los otros residentes de la comunidad para verificar si no hubo contagio. Sobre la interrupción de las internaciones, fue una de las preguntas, ¿no? ¿Cuántas comunidades habían interrumpido las internaciones? Vamos a ver un gráfico que nos muestra que en general acá 83% de las comunidades interrumpieron las internaciones. Y acá vamos a ver que las afiliadas, que son estas de esta primera línea, tuvieron una tasa de interrupción más grande, no mayor que las no afiliadas, 84,5% las afiliadas contra 75% de las no afiliadas. Fue una recomendación nuestra desde el principio, considerando la dificultad de hacer las acciones de aislamiento, principalmente en las comunidades que no tienen otro espacio específico, no tienen más de un lugar, no tienen equipos separados, que es la realidad, ¿no?, de la mayor parte de las comunidades terapéuticas. Y algunas pocas indicaron que mantuvieron las internaciones, pero con algunas restricciones, con algunos protocolos, y otras no las interrumpieron, aunque después en otra serie de preguntas aparecen sí de que no las interrumpieron, pero incorporaron protocolos de ingreso diferentes a aquellos que tenían antes. Acá no vamos a presentar todos los datos porque es una encuesta un poco más larga y nos llevaría mucho tiempo. Otra cuestión importante es la cuestión de los días. Acá es un dato de cuándo respondieron al final. Hay que sumarle unos días más hasta el día de la presentación, unos 7 días más por lo menos. Entonces tenemos acá de 27 a 37 o de 30 a 40 días, ¿no?, sumándole, que la mayor parte de las comunidades entonces interrumpió las internaciones justamente a partir del momento en que la Organización Mundial de la Salud decreta pandemia mundial, y también a partir del momento en que en Brasil la FEBRAC hizo la distribución de su material de orientación para las comunidades terapéuticas, ¿no? Algunas, ¿no?, en menos tiempo, pero en su mayoría absoluta, ¿no?, con por lo menos 30 días o más ya están sin hacer internaciones, lo que por un lado es muy bueno porque evita la posibilidad de contagio, ¿no? Quienes de comunidad terapéutica que están acompañando ahora esta conferencia, imaginen lo que es de repente tener un caso confirmado de COVID dentro de la comunidad y la posibilidad de que eso se acabe afectando a todo el resto del grupo, del equipo. O sea, sería un problema grande de tener que prácticamente interrumpir todo el servicio, todo el trabajo de la comunidad terapéutica.
Por otro lado, claro que ahí empieza a crearse lo que se llama de demanda reprimida, una cantidad de gente que precisaría de algún tipo de atención, pero no tiene para dónde ir, ¿no? Y bueno, ahí acaba creando un caos bastante complicado. Por otro lado, también tenemos la situación de que, por ejemplo, en Brasil, en el gobierno federal, las comunidades conveniadas reciben por la cantidad de gente que tienen, o sea que las que pararon de internar dejan de recibir también una parte de lo que podrían estar siendo financiadas. En el caso de San Pablo específicamente, la FEBRAC hizo una negociación para que las comunidades pudieran continuar recibiendo, continuar siendo financiadas integralmente, independiente de la cantidad de gente que hubiera, considerando que fue una determinación del propio Estado que se interrumpieran las internaciones, lo que hizo que, bueno, posibilitó que las comunidades terapéuticas pudieran continuar funcionando, ¿no? A pesar de no estar recibiendo nuevas personas. Acá los gráficos en relación a la alteración de las actividades en las comunidades. El 95% de las comunidades relató haber sufrido alteraciones importantes en su programación diaria de actividades, lo que es obvio considerando la disminución del flujo de gente, ¿no? Del ir y venir de los equipos. Acá tenemos, por ejemplo, el 84% de las comunidades relata que hubo alteración de las actividades de los equipos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, ¿no? Que tuvieron que o dejar de ir o ir en menor frecuencia de la usual, como vamos a ver después en próximas planillas. Algo bastante importante que nos llamó la atención y que era parte de lo que fue nuestro protocolo, lo que le divulgamos a las comunidades que precisaban hacer inmediatamente, era interrumpir todas las actividades de los voluntarios, ¿no? Que son, ¿no? Quien es de comunidad terapéutica sabe que los voluntarios desempeñan un papel importantísimo en la comunidad terapéutica, tanto los de espiritualidad, los de oficinas, los de todo tipo de otras actividades que hacen parte del manejo diario, pero realmente como son personas que van a estar entrando y saliendo, ¿no? Con mucha frecuencia en la comunidad, era imposible mantener este tipo de actividad. Y bueno, nos llamó la atención que el 100% de las comunidades, inclusive las no afiliadas, relataron haber interrumpido. Como dijimos, el manual de protocolos nuestro también fue utilizado por muchas comunidades que no eran necesariamente afiliadas, porque lo distribuimos libremente, abierto a todo Brasil, inclusive fuera también, fue divulgado por otras federaciones externas, y muchos lo adoptaron, algunos gobiernos estaduales, algunos consejos estaduales lo adoptaron también como parte de sus indicaciones de protocolos. El 94% de las comunidades también interrumpió las visitas familiares, el ingreso a familiares, y las que mantuvieron las visitas, como vamos a ver más al final de la presentación, las mantuvieron con un formato diferente, no igual al anterior, que también era un proceso, ¿no? Algo que precisaba hacer un cambio importante. Y el 93% interrumpieron las salidas, principalmente las salidas de reinserción social, las salidas de más largo plazo, manteniendo apenas las salidas de emergencia, de cuestiones muy, muy puntuales. Y es claro que, bueno, esta situación de interrupción total de todo hace 30, 40 días, como vimos en el gráfico anterior, pero a medida que esta situación se vaya manteniendo en el mundo y en Brasil, imaginamos que las comunidades van a tener que pensar en otro tipo de protocolo, porque una cosa es interrumpir visitas, salidas y actividades y cosas por 20, 30 días, y otra cosa es por meses, principalmente personas que ya
estaría en el momento de finalización del programa, que es algo que también era parte de las indicaciones que hicimos en nuestro manual, de que las comunidades que vieran, ¿no?, y evaluaran con sus equipos cuáles eran las personas que estarían en condiciones de tener su programa de tratamiento finalizado para salir de la comunidad antes de todas estas de todos estos cambios tan importantes de protocolos de funcionamiento, ¿no? Y muchas comunidades en sí, de hecho, se organizaron para darle alta, para finalizar los programas de las personas que estaban en condiciones, con referencia externa, con familias, con trabajo, ya que estaban en proceso final. En relación al home office, le preguntamos también a las comunidades cuáles personas, qué personas de sus equipos empezaron a trabajar en home office. Y bueno, acá vemos que obviamente los administrativos son los que tienen más posibilidad de trabajar en home office. El 43, casi 44% de las comunidades dijeron que sus administrativos estaban en home office. Los trabajadores sociales, que acá en Brasil por lo menos se ocupan también mucho de la parte que está relacionada con todos los programas federales y estaduales de apoyo, de ayuda, de repase de recursos financieros. Entonces son cosas que se pueden hacer por internet a distancia, aunque claro, todo lo que es contacto personal ahí queda comprometido. Los psicólogos, muchos pasaron a hacer grupos y hasta atendimientos online. Los coordinadores, que serían los consejeros de nivel más avanzado. Los consejeros, en América Latina hay muchos nombres para esta función: monitores, operadores, educadores, no, pero son ellos los que están en línea de frente el día a día, en la comunidad, día y noche. Entonces acá vemos que es un número muy bajo que estaba en home office, y esto no significa que sean todos los consejeros de la comunidad, obviamente, los que estaban en home office. Médicos, enfermeros y otros que serían otros desde fisioterapeutas, nutricionistas, los que cuidan de la parte logística, y acá los que mantuvieron su presencia diaria o los que mantuvieron su funcionamiento presencial, obviamente los consejeros, el 87% casi manteniendo su presencia, que son los que están en línea de frente de comunidades, seguidos de los coordinadores, psicólogos, 38% en diario presencial, los trabajadores sociales, los administrativos, que acá también tenemos en comunidades chicas, los administrativos muchas veces también están en función de gestión, cocineros, enfermeros y otros, ¿no?, en presencial. Y presencial con horario alterado, como habíamos dicho. Entonces los psicólogos, muchos se mantuvieron, ¿no? 40% siguen con actividades presenciales, pero con disminución de carga horaria, menos días por semana, siempre tratando de alternar con actividades online, ¿no?, dentro de lo posible, principalmente con las comunidades que tienen ese recurso con más facilidad. Seguidos entonces de los administrativos, de los trabajadores sociales, coordinadores, consejeros, enfermeros y otros. Y algo importante acá de ver, que hay una diferencia bastante importante entre las no afiliadas y las sí afiliadas, es la oferta de equipamientos, equipos de protección individual, máscaras, guantes, alcohol en gel y cosas de lo que el Ministerio de la Salud indica en Brasil como equipamiento de protección. El 90% prácticamente de las comunidades afiliadas le ofrecen, le entrega a los trabajadores, a los profesionales, estos equipos, y el 70% de las no afiliadas también.
¿no? Esto es algo fundamental que puede contribuir mucho con la no diseminación, obviamente, del COVID dentro de las comunidades terapéuticas, considerando que en este sentido el profesional es el portador de riesgo, ¿no? Es la persona que puede llevar el coronavirus para dentro de la comunidad terapéutica, entonces es el que tiene que tener mayor responsabilidad al ingresar a la comunidad, ya que es él que está entrando y saliendo, ¿no? Y bueno, en relación, para ir finalizando, a las acciones de prevención en relación a las visitas, las comunidades que mantuvieron las visitas familiares, que resolvieron que habría una manera de mantener el vínculo, les preguntamos cómo hicieron eso, qué medidas tomaron, qué protocolos estructuraron para que esas visitas fueran lo menos de riesgo posible, y nos dijeron, algunos, tratamos de resumir en estos 5 puntos lo que más apareció de relatos, ¿no? Visita individualizada, o sea, en las comunidades se utiliza mucho el día de visita, el día en que todos los residentes reciben la visita al mismo tiempo, entonces eso se cambia por una visita individual con agendamiento previo, o sea, cada persona, cada residente tiene una visita en un momento diferente, solo en su momento, en un lugar específico de la comunidad para recibir a las visitas, con un número restricto de participantes. La mayoría indicó 2, algunas 3 personas permitían que entren a la comunidad, no más que eso, con protocolos de entrada, con los protocolos de higienización del Ministerio de la Salud, ¿no? Y ahí entran también algunos países tienen algunos protocolos un poco diferentes, pero depende del lugar de la comunidad que utilicen, ¿no? Los protocolos son son un poco más rigurosos. Las visitas no tienen contacto con el resto de la comunidad física y las personas, o sea, hay un espacio específico, un cuarto, una sala en el que pueden recibir, ¿no? Las visitas por un tiempo más corto, no en toda la comunidad, y obviamente las personas sintomáticas que tienen cualquier tipo de síntoma de gripe, bueno, ahí no pueden, no les permiten el ingreso. Esto es lo que las comunidades relataron en relación a las visitas familiares. Y en relación al aislamiento, para las comunidades que continuaron con las internaciones. También acá, esto es una situación bastante delicada porque en la teoría existe una manera, pero en la práctica esto es muy complicado. Muchas relataron que solicitan evaluación médica, lo que en Brasil es muy difícil dependiendo de la región. Hay regiones que tienen una oferta más grande, hay regiones que no hay. Es muy difícil tener una evaluación médica de cualquier cosa, ¿no? En Brasil todavía no tenemos disponibles los test de COVID, así con facilidad, o sea que también la evaluación médica no descarta absolutamente la infección, ¿no? La contaminación por COVID. Las filiadas principalmente que mantuvieron las internaciones indican que tienen un lugar separado, pero no solamente no un cuarto separado, pero que tienen una unidad separada. Algunas indican, por ejemplo, que tienen una unidad urbana, donde las personas pasan los primeros 14, 15 días. Entonces es un espacio diferente. El equipo que atiende a esas personas es un equipo diferente del equipo que atiende a las personas que están en la comunidad terapéutica, que puede ser rural generalmente, y el ingreso a ese espacio aislado sería por grupos. Esto no significa que todas las comunidades relataron esto, pero esto es lo que extraímos de lo que sería más, los protocolos que serían más
preventivos. O sea, el ingreso a ese aislamiento no se da como se da en la comunidad terapéutica normalmente, que las personas van entrando individualmente y hay un ingreso permanente. En este aislamiento se entrarían por grupos. Entonces, por ejemplo, entra un grupo de 5 personas, ahí depende de la cantidad de camas que tengan en el espacio de aislamiento. Entra un grupo de 5 personas y esas 5 personas van a pasar 14 días en ese lugar, y si terminan ese periodo de cuarentena, de aislamiento sin síntomas, no asintomáticas, ahí esas 5 personas van a la comunidad terapéutica y ahí ingresan otras 5 a ese local de aislamiento. O sea, no sería un ingreso rotativo individual como es el común de las comunidades terapéuticas. Y obviamente en ese espacio de aislamiento entonces se fornece los equipamientos de protección individual para los residentes y para el equipo durante todo el periodo, ¿tá? Porque obviamente hay tanto el riesgo de la infección por que el equipo lo lleve, cuanto porque alguno de los residentes esté contaminado, asintomático en la entrada y empiece a presentar síntomas durante el periodo. De todas maneras, las comunidades que han hecho este tipo de protocolos son poquísimas, ¿no? La mayoría de las comunidades, por no tener estructura física y humana para ese tipo de internación, entonces evita mantener las internaciones, y obviamente, bueno, con el pasar del tiempo empieza a crearse una situación de demanda reprimida, como había dicho, que es algo que será nuestro desafío, y el desafío a nivel tanto institucional de las comunidades terapéuticas, cuanto a nivel del gobierno estadual en cada estado y el federal, de qué hacer con estos grupos grandes de personas que precisan de este tipo de cuidado y no lo puedan recibir en este momento. Nosotros vamos a seguir investigando, seguimos en contacto con todas las comunidades terapéuticas vinculadas a la FEBRACT en Brasil y en contacto con federaciones de todo el mundo, tanto como la FLAC en América Latina, la Federación Europea, las comunidades terapéuticas de América en Estados Unidos, Federación Australiana, ¿no? Las comunidades terapéuticas de Australia, Federación Asiática, para tratar de entender cómo que en cada región del mundo, ¿no? Se organiza este tipo de atención. El manual que distribuimos y organizamos en Brasil tiene un poco de las contribuciones de otros continentes también, ¿no? Y lo podemos disponibilizar para que lo comparen con sus países para ver qué es lo que se puede aplicar dentro de lo que sea la realidad local, ¿tá? Agradezco a todos por acompañar esta conferencia y los invito dentro de unos días a participar de nuestra próxima conferencia, que la divulgaremos en breve. Muchas gracias a todos.